Pablo querido, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Como siempre, un gusto Voy a venir a avisarle a charlar. tu señora que no has comido nada porque después te caga pedo. Totalmente. No has comido nada. Nada, No. solo café. Solo café. Me anoto en el Team Invierno también, ¿eh? Pero sí, hombre, tienen bien. Sí. Sí, es que los gorditos, Team Verano, estamos complicados. Sí, tienen bien. Bueno, te habíamos invitado la semana pasada, pero tuviste estos congresos, así que arranquemos al revés. Dale. Contame qué es lo que hicieron y después nos metemos un poco en la crisis sanitaria, que no debe haber cambiado mucho en esta semana que no te vi. Lamentablemente ha cambiado poco y nada, Por eso. pero bueno, justo el Y viernes... si cambió fue para mal. Y si cambió fue para mal. Claro. Así es. Bueno, pero contame primero esos congresos que hacen ustedes, que me parecen muy importantes. No, este viernes que pasó estuve invitado a un congreso que en realidad no organizamos nosotros, fue un congreso puramente académico, Ajá. donde se habló mucho de la utilidad de una aparatología y una tecnología nueva en Bahía Blanca, no nueva en la medicina, que se llama PET Scan, que sirve mucho. ¿En qué momento te pregunto qué es eso? ¿Ahora, dentro de un ratito? No, ya te lo comento. Pues una ansiedad tengo una herramienta que tenemos ahora en Bahía que sirve mucho, sobre todo para pacientes que tienen patologías neoplásicas, oncológicas, Sí. para ayudar mucho en encontrar los tumores primitivos Ajá. y en poder evaluar específicamente algunos resultados a los tratamientos. Y ¿Me das un ejemplo práctico que a mí me gusta? Aunque por sea ejemplo, cruel, ¿eh? Aunque sea cruel. No, pero sirve, es un estudio que parecido a la tomografía, Ajá. con algunas características diferentes, ya que puede definir, por ejemplo, algunas conductas terapéuticas. Por ejemplo, definir si el paciente tiene que ser operado de inicio o no. Ah, bien. Así que es una herramienta muy útil que hasta ahora... Esta nueva máquina es la que ustedes utilizan para demostrar cuáles son los protocolos oncológicos en función de cómo es el tumor. colabora en ese punto también. Porque no es lo mismo el protocolo A que el protocolo B que el protocolo C, porque donde la equivocada del protocolo le erraste a la terapia. Totalmente. Bueno, este tipo de tecnología... Errarle en eso es perder tiempo, ¿no? Ni hablar, por supuesto. Esto no se podía hacer en Bahía, ahora hay uno de estos lugares de diagnóstico por imágenes que los ha traído, así que... Totalmente privado, ¿no? Es privado, sí. Bien. Es un emprendimiento privado. Pero bueno, tiene mucha utilidad, realmente tiene mucha utilidad, sobre todo, además del tema biologicista, si querés, que tiene que ver con Sí, está bien. estrictamente lo biológico. Sí. Para un paciente no es lo mismo pasar por una situación de enfermedad donde uno está vulnerable y tener que viajar a Buenos Aires, o ir a Mar del Plata, o ir a Totalmente. Neuquén, que quedarse en su ciudad y poder hacerlo Esto en su no ciudad. estaba en Bahía. Esto no se hacía en Bahía Blanca, se empezó a hacer hace relativamente poco, tendrá unos 6 Así o que 7 ustedes meses. cuando diagnosticaban esto sugerían irse a Buenos Aires porque acá no En estaba. algunos casos teníamos que enviar los pacientes a hacer el estudio en otra localidad, sí. Bien. Los médicos, ustedes, los médicos, hoy pueden diagnosticar y pueden sugerir esta aplicación. Totalmente, claro. Bien. Así es. Bueno, me parece muy bien. No te quiero ni comprometer ni liberarte, pero me parece muy importante. Así que si podemos decir quién es el privado, para mí no es publicidad. ¿Dónde está eso? No, eso lo hace un instituto que se llama La Valle 11. Ah, bueno, la Valle 11, claro, sí, está bien. Es uno de los más conocidos. Y a mí me Es decir, invitaron... es una incorporación de ahí de la Valle 11. Exactamente. Bien. A mí me invitaron a participar, yo soy médico oncólogo. Sí, más vale, ya lo sé. Y pudimos charlar sobre las generalidades de esa relación entre este estudio y los diagnósticos oncológicos. Como yo sé que sos oncólogo, porque hemos charlado con vos 1000 veces, me gustaría tu opinión terapéutica de ese aparato. No. En cuanto a... No es una herramienta terapéutica, pero sí sirve para definir conductas. Nosotros... Bueno, te cambio la pregunta. Quiero tu reflexión con respecto a ese aparato para definir conducta. Sí, ¿En qué te va a favorecer a vos y al paciente? Vos sabés que los tratamientos oncológicos son múltiples. Sí. Uno puede hacer cirugía, radioterapia, quimioterapia, las nuevas terapias monoclonales. Con esta herramienta, Sí. igual que con la tomografía también, uno puede ver con qué tiene que empezar. Por ejemplo, Y no me parece un dato menor. totalmente, un paciente que tiene, por ejemplo, una lesión única en un órgano determinado, quizás es candidato a empezar con una cirugía y extirpar completamente la lesión.
Pero aquel que con estos métodos podemos encontrar que la enfermedad ya estaba diseminada, quizás tenga que empezar con un tratamiento médico primero y en un segundo paso una cirugía. ¿Son máquinas de primer mundo, Pablo? Son estudios relativamente nuevos. Ajá. Te diría que han tenido mucho auge en esta última década. Bien. Sobre todo porque se han ido perfeccionando, y se han ido perfeccionando mucho. Así que hoy hay algunos estudios que se pueden hacer específicamente para una patología oncológica precisa. Bien, no es preventivo. No es preventivo. Si no es que yo te mando ahí para ver. Si te mando ahí es ver qué hacemos. Es porque estoy con alguna situación de duda que necesito esa herramienta para poder aclararla. Excelente. Bueno, me parece muy bien y felicitamos a la gente de la Valle 11 que son amigos nuestros. Bueno, vayamos al otro, donde no hay una máquina para arreglar. ¿Cómo está la crisis sanitaria que golpeó mucho el mes pasado con el tema de la sesión médica, con el tema de... A ver, ustedes tienen terciarizado el hospital, así que, pero me imagino que datos tendrás. El tema de los despidos en el privado, el español que está dando vuelta, el italiano. ¿Cómo están ustedes en esta crisis? No, nosotros, por supuesto que de una u otra forma la crisis golpea siempre. Seguro. Las prestaciones uno siempre tiene que darlas y protegerlas, estemos o no con algunos elementos terciarizados. Bien. La organización del hospital siempre tiene aristas que tienen que ver con lo financiero y con lo económico. Totalmente. Y nosotros vemos claramente que en todo este último tiempo hay una desfinanciación del sistema, pero concreta, que no es lo mismo que decir que hay una crisis, porque el sistema... Explícame la diferencia. El sistema de salud ha pasado por diferentes crisis y te diría que en las últimas 2 décadas salimos y entramos de las crisis permanentemente. La Argentina es así. Totalmente. Ahora, la diferencia que existe es que ahora hay una desfinanciación. Ajá. A ver si soy claro. A ver. Nosotros teníamos un sistema en crisis, pero cuando, por ejemplo, aparece la pandemia, el Estado jamás se desentendió que tenía que actuar como garante del derecho a la salud. E incluso en un sistema en crisis no hubo una sola persona, ni en Bahía Blanca ni en el resto del país, que se quedara sin cama, que no tuviese un respirador disponible. Cuando aparecieron las vacunas, ustedes fíjense lo que fue. Vos podías ir a vacunarte en bicicleta, en el mismo lugar y con el mismo enfermero, donde caía alguien con una 4x4. Es decir, que fue una cobertura universal donde el Estado actuó como garante de ese derecho y puso todos los recursos que tenía que poner para garantizar ese derecho a la salud. Lo que vemos ahora es que el Estado da toda la impresión de haberse retirado. Ajá. Y ya no ser el garante de ese derecho. Bueno, digamos que la ideología del gobierno nacional apunta a eso. Claro, sí, por privatizar supuesto. Y nada público. Por supuesto, pero hay algunas cuestiones, como es la salud y como es la educación, por ejemplo, que no pueden regirse por las leyes de mercado. Bien. Si uno tiene una dolencia, y una dolencia que no solo es física, que también puede ser emocional, psicológica, no podemos regirnos por si podés pagar o no la pensión. Entiendo. A ver, no es mi intención que ningún trabajador del Hospital de Empleados de Comercio, al escuchar esto, se preocupe, pero no puedo esquivar el bulto. La variante del despido como mejoramiento de financiación en la clínica de ustedes, ¿está expectante? No, nosotros de ninguna manera vamos a evaluar despedir un trabajador. Ori, ahí tenés el título. Bueno. Nosotros somos un hospital gremial, específicamente gremial, la Asociación de Empleados de Comercio. Más allá de la tercerización. Sí, por supuesto, pero el gremio sigue manteniendo un control directo de lo que ocurre. De hecho, yo te voy a contar algo. Nosotros, dentro del hospital, tenemos una persona designada por el gremio, que es un gremialista que está permanentemente recorriendo el hospital y viendo que se garanticen los derechos de los empleados de comercio, que van a sacar un turno, que van a... Quiere decir que si alguien de la tercerización pensaba en echar a algún empleado, va a saltar eso. Sin duda, sí. No, eso te diría que hoy no lo tenemos contemplado, sobre todo porque cuando uno analiza qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que nosotros queremos salir a decir y que lo decimos
todos aquellos lugares donde nos den un espacio, cuando vos tenés una desfinanciación como esta, donde vos fijate, te voy a dar 2 o 3 ejemplos. Dale. En plena pandemia, una herramienta que pone el Estado para poder garantizar la calidad de atención, que lo hace directamente con las instituciones privadas, Sí. fue una herramienta que se llamó FESCAS. Sí, me acuerdo. Sabían que, vos fijate, se hace un análisis donde se ve que todos los insumos médicos se habían duplicado, triplicado cuando empieza la pandemia. Un barbijo que costaba 100 pesos pasó a costar 1.000 en 24 horas. El Estado fue y las obras sociales, por supuesto, El alcohol no en gel. cubrían El alcohol en gel el alcohol en se gel. regalaba y a partir de ese momento ya era inconseguible y caro. Un camisolín, todo eso se duplicó, se triplicó y además no se conseguía. El Estado ahí pone una herramienta que se llamó FESCAS. ¿Qué era el FESCAS? El FESCAS era un porcentaje del sueldo que iba directamente al sueldo del trabajador, no pasaba por los hospitales, iba directamente al bolsillo del trabajador y con eso liberaba dinero para que los hospitales se puedan encargar de comprar todos estos insumos. Eso a partir de diciembre no existe más. Eso existió hasta que apareció este gobierno. Y bueno, sí, sí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿Con qué argumento no existió más? el ajuste. Cuando uno habla de ajuste, eso es solo Ahí un está el ajuste. ajuste. El hecho de tomar, y eso te lo digo como un elemento directo, Y sí. pero hay otras desfinanciaciones indirectas. Cuando vos liberás el precio de cualquiera de los insumos, imagínate lo que pasó con los insumos médicos. Se duplicaron, se triplicaron. Imagínate lo que nos pasa con la luz. Mira, te voy a dar un ejemplo. Los servicios, claro, Los claro. servicios. Sí, sí. Cuando vos liberás eso y sacás las subvenciones, ¿a quién crees que golpea eso? Eso No, en general para ninguna los duda. Mira, te voy a dar un ejemplo. En el periodo de entre el mes 5 y el mes 6 del 2023, Sí. pagamos de luz 320.000 pesos. En ese mismo periodo ahora, Un palo. 9 millones. ¿Eh? Fíjate. De 300 lucas pagan 9. En un año. Sí. Te doy un dato más. Nosotros en los hospitales, uno de los elementos esenciales que tenemos es poder tratar correctamente todos los residuos patológicos. No es lo mismo la basura que vos podés hacer en tu casa o los Sí, residuos. que lo que tienen que tirar ustedes. Totalmente. Para eso hay una empresa que se encarga de esa recolección y el tratamiento posterior. El año pasado, para esta época, pagamos 4 millones de pesos. A la empresa. Hoy 14. Entonces, con las medidas que se tomaron con los Totalmente. salarios, y vos fijate que los hospitales de gestión privada recibimos, especialmente a través de las obras sociales, el principal ingreso, Sí. con todos esos aumentos y con los salarios como están, sabés que las obras sociales aportan una fracción del salario. ¿Es Si cierto? yo te congelo tu salario o está a la baja tu salario o no sigue la inflación, el porcentaje que vos aportás es cada vez menor. Seguro. ¿Qué obra social puede afrontar estos gastos que aparecen en los institutos de Ninguna. gestión? ¿Me comprendés? Entonces, ese círculo vicioso es muy difícil de romper si no es con una política clara, que no la podemos dar nosotros. Esa es una decisión a nivel Sí, de alguno política que no está de acuerdo con tu ideología podría decirte que de la otra manera los hospitales también estaban casi fundidos. No, a ver, por supuesto, pero ahí yo te diría, es cierto, hay muchos hospitales que en Es decir, yo la diferentes crisis la situaciones- vengo escuchando No, pero en los por supuesto. hospitales con el otro gobierno también. Estoy de acuerdo con vos y eso es así. Por eso te digo, una cosa es la crisis y otra cosa es desentenderse del problema. Sí, me hiciste la Entonces, diferencia, sí. Ahora repasemos juntos lo que es, para contestar esta pregunta, Sí. lo que es una definición de un sistema. ¿Qué es un sistema? En este caso el sistema de salud. Es Sí. la forma que tiene la sociedad de organizarse y resolver un problema, en este caso el problema de salud. Por lo tanto, este sistema de salud en realidad y en el fondo es Sí. el resultado de esa organización comunitaria para resolver el problema de salud. Y eso somos nosotros los que tenemos que decidir. Y nosotros, ya en el año 1946, con la llegada de Ramón Carrillo, decidimos que la salud dejaba de ser una dádiva, como era hasta ese momento, Ujú. para transformarse en un derecho. Y decidimos que el garante de ese derecho era el Estado. Bien. Por lo tanto, trasciende una política partidaria. Estamos hablando de políticas de salud.
Bien. Por eso yo creo que esas definiciones no son en vano y las tenemos que redefinir, actualizar y charlar permanentemente. Pablo, la última. Esto estoy seguro que te lo he preguntado. Y si no te lo pregunté, habla mal de mí. Para que la gente que te está escuchando, que no entiende tantas variantes económicas, porque lo que vos explicás está excelente, pues yo lo entiendo, pero tampoco yo soy un tipo que entiende todo. Para la gente común, en 2 minutos, ¿le podés explicar para que entienda por qué hay tanto despelote con los médicos? Que no hay guardia, que no hay pediatra. Yo creo que lo hemos charlado más de una vez, porque tiene que ver con el tema del día. Pero para que la gente común diga, che, ¿le podés preguntar al médico por qué? No digo solamente en tu hospital, en general. ¿Por qué no hay médico? ¿Por qué no hay guardia? ¿Por qué hay tanto quilombo con los médicos? Sí, mira, esto es algo que también no es nuevo, por eso yo te decía que ya con esto cerramos. Crisis. Hay un montón, el tema da para largo, pero voy a tratar de ser bien específico. Es que sé que da para largo, por eso lo podemos tocar otro tema. Hay algunas cosas quiero que me des una reflexión. Mira, en medicina están lo que se llaman especialidades básicas. Las especialidades básicas son aquellas que atienden a grandes grupos de la población, como por ejemplo pediatría, como por ejemplo clínica médica. ¿Seguro? Y algunas otras que hemos ido incorporando, como es por ejemplo la terapia intensiva. ¿No traumatología? Traumatología también, pero ya es algo mucho más específico. ¿Ginecología? Por ejemplo, tenemos menos fracturados que pacientes con hipertensión arterial. ¿Y ginecología dónde está en esa categoría? Ginecología podría estar dentro de lo que son especialidades básicas. Bien. Ahora, esas especialidades básicas son las que necesitamos específicamente, entre otras cosas, para mantener las guardias. Esas especialidades básicas dentro de la medicina siempre han tenido un segundo o un tercer lugar. Siempre han sido los médicos peor pagos, los que tenían una situación laboral muy precaria, los que tenían largas horas de trabajo, 24 horas seguidas, con un muy poco reconocimiento, y no hablo solamente de agarramos al revés de la vaca, en vez de agarrarla de la cabeza, agarramos de la cola. Total, bueno, esas especialidades, esas situaciones hicieron que los médicos, una vez que terminan de estas situaciones que se daban, una vez que terminan los médicos de su carrera, que se reciben los alumnos en realidad, para ser pediatra tienen que hacer 4 años más de residencia. Entonces, si yo te digo que vas a entrar a un sistema tan complejo como ese, ¿cuántos quieren seguir pediatría o clínica médica? No sé si soy claro. Entonces dejaron de elegirlo. Sí. Y cuando vos... ¿Pero qué? ¿Perdieron la vocación? No perdieron la vocación, pero ¿quién quiere estar sabiendo que va a estar en una situación mal paga, con toda la violencia que hay hoy? Los que tienen vocación. Seguro. ¿Vos lo harías? Y yo lo hice toda la vida. Bueno, por eso te digo. Ahora, de todas formas, también te quiero decir que poco a poco se está revirtiendo esa situación, al menos localmente. Bueno, es una buena noticia entonces. De todas formas, falta profundizar sobre eso. Tenemos una herramienta enorme en Bahía Blanca y que hay que aprovechar, que es la Universidad Nacional del Sur, que forma profesionales de alta calidad. Pero también, como decía hoy... Pero está desfinanciado y no van a poder ir más al quirófano a usted porque no se puede pagar. Bueno, ahí tiene que intervenir la sociedad y ahí tenemos que intervenir todos para evitar que eso pase, porque podemos hacerlo. Pablito, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. El doctor Pablo Casella